Pilaristas del mundo, último episodio, acción sanadora de la Iglesia Pastoral de la Salud. Los protagonistas son los enfermos, con Rosa María Alameda. Como os ha dicho Julio, vamos a hablar de la acción sanadora de la Iglesia, el último capítulo, que los protagonistas son los enfermos. Los mismos enfermos son los agentes específicos, ya que por su misma condición son capaces de colaborar a realizar su historia. Ellos, asumiendo el dolor, lo pueden transformar en fuente pascual para ellos mismos y para todos los hombres. La Pastoral de la Salud tiene que lograr que los enfermos tengan un puesto en la parroquia, que todos sean visitados y conocidos. A los enfermos creyentes hay que llevarles la comunión y tenerles al corriente de todo lo que pasa en la parroquia. También hay que integrarlos en las acciones que tenga la parroquia. Hay que comprender que la enfermedad es un momento de marginación, por lo tanto tenemos que conseguir que en las casas de los enfermos se celebren Eucaristías de vez en cuando. Antes de visitar a los enfermos tenemos que hacer oración, pedirle al Señor que nos ayude a la hora de visitar a los enfermos, que no seamos nosotros, que sea el Señor el que lo realiza. En la unción de enfermos tenemos que implicar a toda la comunidad. Ha sido muy bueno en la celebración de la Pascua del Enfermo, ya que con eso se ha quitado un poco de miedo a este sacramento. También tenemos que ofrecer Eucaristías por los difuntos. Hay parroquias que lo celebran todos los domingos y otras una vez al mes. Lo importante de todo es acompañar a la familia en el duelo. También tenemos que tener mirada hacia afuera, hacia los más desasistidos. Para ello tenemos comunicación con las trabajadoras sociales de la zona, con los grupos de Cáritas. Si el grupo de Cáritas ve a un enfermo, avisa a la Pastoral de Enfermos. Y si la Pastoral de Enfermos ve un problema social, avisa a Cáritas. Tenemos que ayudar al enfermo a que viva la salud de una manera integral, que implica el perdón de los pecados, que llegue a comprender el amor que Dios le tiene. En esto de las visitas os puedo decir que tenemos siempre como ejemplo a María. María callaba mucho, escuchaba mucho y guardaba todas las cosas en el corazón. Tenemos que ayudarles a tener esperanza, confianza, porque el saberse queridos y amados por Dios hace que la enfermedad se pueda vivir de muchas maneras, con paz y con alegría. Todos hemos conocido enfermos que, teniendo enfermedades malas, los hemos visto con paz y también pues ya sabiendo llevar esta enfermedad. El Papa Francisco nos habla de los santos de la casa de al lado. Yo os puedo contar que don José Vera, que fue capellán del Hospital Rollo Villanova, tuvo una larga y mala enfermedad. Yo le llevaba la Eucaristía y un día me dijo: Rosa María, estoy preparado para morir. Yo le dije: no sabe cuánto me alegro, porque siento que usted ha ayudado a muchas personas a morir, sería una pena que usted no estuviera preparado. Recibió la unción de enfermos y fue un gran ejemplo para los médicos, las enfermeras y todo el personal que entraba en la habitación. Mi hermana Carmen le diagnostican de un cáncer de pulmón. Tiene que dejar su casa, ir a vivir a casa de mi hermano. En la primera reunión familiar que tuvimos nos dijo: he pasado unos días malos, quizá un poco deprimida, pero he pensado que soy una buena cristiana y la Virgen me va a ayudar. En las siguientes reuniones familiares nos hacía reír a todos como si no le pasara nada. Cuando ya se vio ella muy enferma, pidió la unción de enfermos. Santa Teresita de Lisieux nació en 1873 en Alençon, en la Bretaña francesa. Sus padres, Martín y Celia, eran unos buenos cristianos. Han llegado a ser santos. La educaron en los valores y virtudes cristianas. Cuando tenía 4 años, su madre fallece y es su hermana Celina la que se hace cargo de ella, pero luego no tardaría mucho a irse al Carmelo. Santa Teresita hace una peregrinación con su padre a Roma para pedirle al Papa León XIII que le dé permiso para que le admitan en el Carmelo. Tarda papeleos, varios tiempos, pero a los 15 años entra en el Carmelo de Lisieux, pensando ser una gran santa. Pasan unos años y se da cuenta que es un objetivo muy grande para ella.
y piensa que es en la pequeñez y en la sencillez donde puede agradar a Dios. La pequeñez será el ascensor que le lleva al cielo. Ella quiere ser en la Iglesia apóstol, sacerdote, mártir, doctor, pero leyendo unas cartas de San Pablo llega a la conclusión de que su vocación en la Iglesia es el amor, que abarca todo lo anterior. Ella ofrece oraciones y sacrificios por las misiones. Tiene correspondencia con varios misioneros para animarles en su labor evangelizadora. En la Cuaresma de 1896 tiene el primer ataque de hemotisis, tiene tuberculosis, pero ella no tiene miedo porque piensa que así pronto irá a ver a Dios. La tuberculosis, además de afectarle los pulmones, le afecta órganos vitales del cuerpo, con lo cual su sufrimiento es extremo. Después, cuando ya está ya en el lecho de muerte, le preguntan que cuando le invoquen en las oraciones, ¿cómo querrán que sea llamada? Y contesta que Teresita. Después de 2 días de un sufrimiento intenso de agonía, con un crucifijo en los brazos, dijo las últimas palabras: Dios mío, te amo. Era el 30 de septiembre de 1897. Tenía 24 años. En una carta recientemente escrita había dicho: yo no muero, entro en la vida. Tiene manuscritos biográficos, entre ellos está Historia de un alma, que yo, la que no la hayáis leído, os recomiendo que lo leáis porque es un libro que nos puede hacer mucho bien. En 1925 fue proclamada ya santa. En el 1927 fue proclamada patrona de las misiones sin haber salido del convento, junto con San Francisco Javier. Y en el 1997 San Juan Pablo II la declaró doctora de la Iglesia. El Papa San Pío X dijo de ella que era la santa más grande de los tiempos modernos. El beato Lolo Manuel Lozano Garrido nació en Linares, Jaén, en 1920 y murió en el 1971. Este era un joven de Acción Católica, escritor y periodista. En su tiempo defendió la libertad de prensa, pero a los 22 años una parálisis progresiva le sienta en una silla de ruedas. A los 43 años la parálisis es total y los 9 últimos años de su vida es además ciego. Pero Lolo fue un joven seglar que se tomó en serio el Evangelio, o como dice el escritor Martín Descalzo, se dedicaba a ser cristiano, se dedicaba a creer. Un amigo le dijo: Lolo, qué cruz tan pesada que llevas, y él dijo: pero tiene alas. El hermano Robert de Tessé escribió sobre él: Lolo, sacramento del dolor. A pesar de todo este sufrimiento, nunca le faltó su perenne sonrisa en su permanente alegría. En Acción Católica aprendió a querer mucho a la Virgen y tiene escritas bellísimas páginas de gran amor fraternal y con mucho cariño. También se distinguió en su vida por el amor a la Eucaristía y tiene escritos sobre el Jueves Santo y el Corpus Christi. Colaboró con las obras misionales pontificias a través de los enfermos misioneros, ofreciendo oraciones y todo su sufrimiento por los misioneros. El Papa San Juan Pablo II tiene la alegría de ver subir a un paralítico en la gloria de Bernini, pero luego pasa el tiempo es la preparación para las causas de los santos y es el Papa Benedicto XVI quien lo beatifica en el 2010. Carlo Acuti nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, de padres italianos que estaban por motivos laborales en Londres en ese momento de su nacimiento. Sus padres eran católicos pero no practicantes y Carlo desde temprana edad, desde los 3 años, le gustaba mucho la piedad, entrar en las iglesias a rezar. A los 7 años
recibe la primera comunión después de ser examinado por miembros de la Iglesia y verlo preparado y además muy maduro. A partir de esa fecha comulga y reza el rosario todos los días. Se confesaba una vez a la semana. Él quería mucho a la Virgen y decía que era la única mujer de su vida. Leyó y estudió vidas de santos, entre ellas la de San Francisco de Asís. Decía de la Eucaristía que era lo más grande que podemos tener, es la autopista que nos lleva al cielo. Su madre tuvo que estudiar teología porque no sabía cómo contestar a las preguntas que Carlo le hacía. Pero Carlo era un chico normal, como habéis visto, con su chándal, con su pelo rizado, que en sus tiempos libres iba a visitar a los ancianos. Recogía dinero, ahorrando, y lo daba a los más pobres, a las personas sin techo. Colaboraba en comedores sociales y además fue catequista. Carlo fue un gran programador informático. Él recogió los milagros de la Eucaristía y de las apariciones de la Virgen de todo el mundo. Esta información la codificó en una página web que creó antes de su muerte. Carlo es el influencer de Dios, Carlos el apóstol de Internet. Carlo enferma de leucemia mieloide aguda. El 9 de octubre de 2006 ingresa en el hospital y le dice a su madre: yo de aquí no salgo. Cuando estaba su padre y su madre les dice: ofrezco mis sufrimientos por el Papa y la Iglesia Católica, para así no tener que pasar por el purgatorio y poder ir derecho al cielo. Una enfermera le pregunta: ¿cómo te encuentras, Carlo, con tanto dolor? Y él le dice: bien, hay personas que sufren más que yo y por favor, no despierte a mi madre, que está muy cansada y se preocupará más por mí. Carlo ya se encuentra mal y pide recibir la unción de enfermos. Sus últimas palabras fueron: lo único que deseo es estar siempre con Jesús, ese es el proyecto de mi vida. Murió el 12 de octubre, precisamente el día de Nuestra Señora del Pilar, a los 3 días de haberse diagnosticado la enfermedad. Tenía 15 años. Murió en el Hospital San Gerardo de Mozo, en Italia. Carlo, en un vídeo que había dejado, dice que quiere ser enterrado en Asís. A su funeral acuden personas no esperadas, como eran pobres, transeúntes, mendigos, niños, que hablaban de la gran labor social que había hecho Carlo y cómo se había comportado con ellos, cosa que su madre desconocía. Una vez que Carlo había fallecido, sus padres empiezan a recibir cartas y peticiones de oración por todo el mundo. Carlo fue beatificado el 10 de octubre de 2020 por un milagro atribuido a su intercesión de un niño brasileño. Fue por el Papa Francisco. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando estoy preparando estas cosas leo que el Papa Francisco dice que pronto Carlo Acuti, el joven apóstol de Internet, el influencer de Dios, va a ser canonizado porque hay un segundo milagro. Este segundo milagro es en una joven de Puerto Rico que tuvo un accidente con una bicicleta, se rompió el cráneo por varias partes, estaba en la UCI, malísima, y su madre hizo una peregrinación a Asís para pedirle al joven Carlos para que intercediera por su hija. Ese mismo día ella empezó a respirar por ella misma. Poco a poco fue recuperándose de todas las lesiones, los médicos estaban admirados. Luego, posteriormente, ella hizo una peregrinación a Asís. No hay fecha de canonización todavía, pero seguro que también será nombrado patrono de Internet. Bueno, hermana, ahora aparezco ya en plano para decirte que me ha encantado escuchar todas estas biografías de todas estas personas normales, como tú, como yo, como todos los pilaristas que nos están viendo, que podemos llegar a ser santos. ¿Qué mensaje le decimos a los pilaristas? Pues que hagamos caso al Papa, que todos podemos llegar a ser santos y lo seremos si cumplimos las bienaventuranzas. Y así todos un día nos juntaremos en el cielo. Pilaristas, un abrazo para todos.
Me erijo en portavoz para darte las gracias por este primer curso Pastoral de la Salud. Veremos qué nos depara este verano. Nos vemos. Hasta pronto, Pilar.